Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Precios accesibles, horarios convenientes, profundidad y claridad de enseñanza, profesor de experiencia probada en el campo de la docencia misionera con sólida formación académica. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Grabar y queda el respaldo del video ahí. Ya, vamos rápidamente entonces al libro de Efesios. Habíamos quedado Efesios capítulo 2, versículo 11. Hoy día nos toca ver la reconciliación por medio de la cruz. Reconciliación por medio de la cruz. Ya el título ya nos está hablando de justificación por la fe. Reconciliarse. ¿Quién se reconcilia? Bueno, los que han estado separados, peleados, ¿verdad? Por favor, vayan uniendo cabos. Acuérdense lo que hablamos en Corintios del nuevo pacto, el antiguo pacto, todo esto que les expliqué, tiene que ver con justificación por la fe. Porque la esencia de la justificación por la fe tiene que ver con una reconciliación. Acuérdense el Romano cuando decía, no hay justo ni aún uno. Todos están alejados. A ver, vámonos al tiro, pues ya que estamos acá, ya que estamos en confianza y somos nosotros nomás. Mira, váyanse a Romanos rapidito. Vamos a hacer un ejercicio vamos a hacer un ejercicio sináptico. ¿Eh? Vamos a conectar varias neuronas así al tiro aquí. Si ustedes se fijan en Romanos capítulo 3, sin perder Efesios, vamos a hablar para allá. En Romanos 3, ustedes recordarán. Se escucha medio. Ay, se escucha mal, ¿ves? Ya, avísame cuando no se escuche para repetir, pues ya. Me avisa cuando no se escuche para repetir. Ya. En Romanos 3:9, ustedes recordarán que ahí dice, Pablo se pregunta, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de ellos como judíos, como profeso pueblo de Dios. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos, no solamente ellos como profeso pueblo, sino que todo habitante de la tierra, todos están bajo pecado. Es decir, todos tenemos naturaleza caída, somos herederos de Adán, todos, no importa la nacionalidad, todos estamos bajo pecado. Cuando habla aquí que estamos bajo pecado, es lo mismo que decir bajo la ley, es decir, sin Cristo, muertos en delito y en pecado. ¿Se está entendiendo hasta ahí? Amén. Amén. Versículo 10.
como está escrito, y Pablo cita un texto de Salmo, no hay justo ni aún uno. Claro, pero ¿a qué está haciendo referencia? A todos los que están bajo pecado, o sea, sin Cristo. Todos los que están alejados de la ciudadanía. Y eso lo incluye a él, a Pablo, y a Israel. Porque Israel rechazó a Cristo. Por lo tanto, Pablo dice, estamos todos bajo pecado, incluyendo los judíos. ¿Por qué? Porque rechazaron a Cristo. Ahora, para no estar bajo pecado y no estar en este grupo de que todos, o sea, en este grupo de que no hay justo ni aun uno, para salir de ese grupo hay que salir por medio de Cristo. Si ustedes se fijan, la descripción que hace de los que no son justos, es decir, están bajo pecado, el versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y noten la descripción que hace de los que están sin Cristo. No hay quien entienda, otra vez la parte del conocimiento, de no entender. Están con el velo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Estamos claros hasta ahí, no es cierto? Lo que está describiendo Pablo es la condición en la que se encuentra el que no está en Cristo. No es justo porque no ha sido justificado, así que está en injusticia. No está bajo la gracia, bajo el perdón, sino que está bajo pecado o bajo la ley, en tiniebla, muerto en delito y pecado. Pero más adelantito dice, versículo 21, Romanos 3:21, pero ahora, dice, ¿verdad? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué cosa? La justicia. Justicia viene de la vida justa, lo justo. ¿Quién es el justo que se ha manifestado al mundo? Jesús. Pero ahora, aparte de la ley, es decir, el testimonio de los testimonios de los profetas, los escritos, qué sé yo, aparte de eso, en este tiempo, según las profecías, se ha manifestado la justicia encarnada en una persona. O sea, la justicia de Dios, la vida justa de Dios, la impecabilidad de Dios, la santidad de Dios, la perfección de Dios, todos son atributos del carácter de Dios, se ha manifestado en una persona que vino al mundo. La justicia de Dios testificada por la ley, es decir, los escritos, los profetas, la ley, hablaban de esta manifestación, es decir, del Mesías. La justicia de Dios, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe. Es decir, ¿cómo yo salgo de esa condición de injusticia? Porque Pablo decía recién, no hay justo ni aún uno. Pero ahora, como se manifestó la justicia, tenemos la posibilidad de ser justificados o justos y salir de esa mayoría que no es justa. ¿Se está entendiendo? Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de la fe en Jesús somos justos. Ya no estamos en no hay justo ni aun uno. Ahora en Cristo somos justos porque somos justificados, perdonados por Él. Cristo nos saca de la condición de muerte bajo pecado y nos vivifica, nos resucita. Y ya no estamos bajo pecado o bajo condenación de la ley que nos señala como transgresor, sino que ahora estamos conforme a la ley de Dios, cubierto por su gracia que nos fortalece para seguir
teniendo una vida de obediencia en justicia y no en injusticia. ¿Se va entendiendo más o menos la dinámica esta? Ok. Dicho eso, nos vamos a Efesios. Era necesario explicar eso como repaso, porque todos los libros de la Biblia, y sobre todo los del Nuevo Testamento, y sobre todo las cartas de Pablo, todo habla de lo mismo, todo es justificación por la fe. Por eso yo les decía a ustedes que cuando ustedes lean las cartas de Pablo, por ejemplo, todo léalo a la luz de la justificación por la fe, en esta dinámica que le acabo de explicar. Como erais antes, pero ahora, ¿no es cierto? Dice, no olvidéis que muchos de vosotros eran así, pero ahora. Siempre Pablo está con esa dinámica. Sin Cristo, en Cristo. Y así, injusticia, justicia. Bajo la ley, bajo la gracia. ¿Ok? Ok. Entonces vamos a Efesios, ahora sí, ya. Entonces, en ese sentido, cuando entramos ahora en Efesios 2.11, bienvenida hermana María. ¿Llegó a la casa? ¿A dónde está hermana María? Se fue hermana María. Ya. Entonces, Efesios 2.11. Reconciliación por medio de la cruz. Ahora entiende la palabra reconciliación, ¿verdad? Ahora tiene sentido la palabra reconciliación. Ahora tiene sentido. En la casa. Ah, perfecto. Qué bueno, gracias a Dios. Ya. Perfecto. Hermana María, ¿me sirve un tecito, por favor, si es tan amable, para poder tomar algo mientras? Ya no, hermanita. Si yo me hice un té acá, está todo frío, pero ya me lo hice, ya lo tengo aquí. Ya. En Efesios 2.11, vaya para allá, hermana María. Efesios 2.11. Ahora sí, dice, por tanto, dice. Bueno, por tanto, bueno, Pablo viene hablando antes. Acuérdense que el Efesios 2.1 viene hablando de salvos por gracia, eso ya lo estudiamos, ¿ya? Entonces, en ese contexto, Pablo dice ahora en Efesios 2.11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, ¿notaron? ¿Cuál es ese otro tiempo? Injusto, sin Cristo. No hay justo ni aun uno. No, todos se desviaron, nadie hace lo bueno. En otro tiempo, vosotros los gentiles, acá Pablo ahora le habla directamente a los gentiles, es decir, a aquellos que no pertenecen étnicamente, nacionalmente al pueblo judío, gentiles en cuanto a la carne. Carne dice relación con lo que le decíamos, nacionalidad, de etnia. Los gentiles en cuanto a la carne erais, pasado, llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Es decir, los judíos, profeso pueblo de Dios, señalaba a aquellos que no pertenecían al pueblo judío como los incircuncisos. Es decir, los circuncidados llamaban a los gentiles los de la incircuncisión y hacían esa diferencia. Ellos se sentían orgullosos de tener esa herencia de pueblo de Dios, ¿vale? Y de tener la señal física de pertenencia al pueblo de Dios. Y lamentablemente eso significó su perdición, porque se jactaban de eso, se sentían superiores espiritualmente. Y resulta que la superioridad espiritual no va en una operación en el prepucio o pertenecer a un pueblo en especial. Pablo empieza a explicar eso. En aquel tiempo, versículo 12, Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais, ¿qué dice? Sin Cristo. O sea, injusticia, no hay justo ni aún uno. No estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos. ¿Se acuerdan que estábamos hablando en Corintios del nuevo pacto? Alejados de los pactos. ¿Qué pactos? Bueno, los pactos que hacía Jehová con Israel y que Israel era infiel y desobediente.
los gentiles estaban fuera de ese pacto, porque esos pactos Jehová lo había hecho exclusivamente con su pueblo escogido. ¿Vale? Pero ya sabemos la historia. Israel constantemente era infiel y desleal a esos pactos. Y Jehová tenía que estar renovando constantemente ese pacto. Hasta que lo renovó por última vez en la persona de Cristo. Y también rechazaron. ¿Ok? Ok, versículo 2 entonces. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Claro, habían otros dioses, pero sin Dios, sin el Dios verdadero, el Dios que el Dios de la salvación, el Dios creador, ¿verdad? Ok, y noten ahora la misma dinámica de Pablo, pero ahora, ¿verdad? Otra vez, pero ahora en Cristo cambió la situación, ¿ves? En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Por la sangre de Cristo. Las condiciones para pertenecer al pueblo de Dios cambiaron ahora. Cuando Jehová mantenía sus pactos con Israel y los gentiles estaban alejados de eso, para poder pertenecer al pueblo de Dios, un gentil, ponte tú, un árabe, un filisteo, un cananeo, un amorreo, un moabita, toda esta gente, para poder pertenecer físicamente al pueblo de Dios, tenía que hacerse israelita. Literalmente, tenía que adoptar la religión de Israel, circuncidarse, todo tenía que hacerse israelita y entrar literalmente al pueblo de Israel. Pero ahora todo eso cambió, lo estudiamos en Romanos, porque Israel, al rechazar el nuevo pacto en la persona de Cristo, Israel tomó la decisión de separarse de Dios. Por eso que pierde el estatus de pueblo de Dios. No porque Dios abandonó a Israel, sino porque Israel decidió rechazar reanudar el pacto con el Dios verdadero. Y lo rechazaron por medio de Cristo. O sea, al rechazar a Cristo, rechazaron al Dios verdadero que ellos decían adorar. ¿Y qué sucede en ese caso? Dios siempre se va a asegurar un pueblo. Y si Israel literal, como pueblo, como etnia, lo rechazó, bueno, ¿qué hace el Señor? Mi pacto sigue vigente. Quien quiera aceptar mi pacto, bienvenido sea. Y por eso que ahora se abrió a los gentiles. Y los apóstoles no solamente fueron los judíos, sino también a los gentiles, porque ahora, para pertenecer al pueblo de Dios, ya no es necesario pertenecer literalmente al pueblo de Israel y circuncidarse, sino que ahora para pertenecer al pueblo de Dios, ser hijo de Dios, hay que aceptar la sangre de Cristo. Amén. Amén. Ese es el pueblo de Dios. Y hoy en día, Dios tiene un pueblo de Dios y se llama el pueblo cristiano. No hay dos pueblos de Dios, porque bíblicamente Israel decidió dejar de ser el pueblo de Dios porque rechazó el nuevo pacto, que es el mismo pacto que Jehová ha tenido con su pueblo de Dios por todos los siglos, pero ahora lo hizo en la persona de Cristo. E Israel, al rechazar la persona de Cristo, porque no tenían un velo, no vieron en las profecías que Jesús era el cumplimiento de las profecías, que era el Mesías que ellos esperaban y que hasta el día de hoy lo siguen esperando. Al rechazarlo, le dieron la espalda no solamente a Cristo, sino que después se la dieron al Espíritu Santo, porque tampoco aceptaron una persona Espíritu Santo. Ellos se quedaron pegados con la Shemá. Oh Israel, Jehová tu Dios, uno es. Uno es. Y cuando aparece Cristo, dijeron, ¿y este cómo es Dios este? O sea, hay dos dioses. Y más encima me hablan de un Espíritu Santo. 3. Ya no vieron ya. Se quedaron pegados en las tinieblas. Lo acabamos de ver en Corintios. Un velo, dice. Un velo. Y su entendimiento fue embotado. Incluso leí muchos textos en la clase anterior de Corintios que dice que hasta el día de hoy, dice, ellos no pueden ver. Y esa es una profecía. Porque hasta el día de hoy no pueden verlo. Usted conversa con
con esos judíos ortodoxos, esos que se ponen los gorritos, esos que andan con los rulitos acá. Oiga, son expertos en la Biblia, pero no ven. Al Mesías no lo ven. Entonces, ¿qué está explicando Pablo acá? Pablo está explicando, en palabras simples, bueno, nosotros éramos el pueblo de Israel, el pueblo elegido, el pueblo de Dios, que estábamos con los pactos, teníamos un pacto con Jehová, y le decíamos a los demás lo de la incircuncisión, y nosotros éramos el pueblo de Dios. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Versículo 13. Efesios 2:13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, Jesús, es nuestra paz. Cuando dice paz, significa que se termina un conflicto. ¿Cuál era el conflicto? El conflicto que había generado el mismo pueblo de Israel, jactándose de ser pueblo de Dios y mirando en menos a los demás. En vez de ellos, como iglesia israelita, haber evangelizado a los filisteos, a los moabitas, a los qué sé yo, ellos en vez de haber llevado la luz del Dios verdadero y evangelizar al mundo, se encerraron en ellos mismos en una actitud exclusivista y menospreciaban a los gentiles. Ese fue su pecado, el orgullo. Y Cristo vino a romper ese conflicto. Y en Cristo tenemos paz. Por eso que habla de la reconciliación por medio de la cruz. En Jesús se reconciliaron, la idea era reconciliar a los pueblos, que se encontraran en Jesús, judíos de etnia literal y gentiles de todas las nacionalidades, fuésemos uno en Cristo. Amén. Versículo 14 entonces. Porque Él es nuestra paz, Jesús es nuestra paz. Noten ahora, que de ambos pueblos hizo uno. Uno. Perdonen que suba la voz, que me emociono con esto, porque oiga, yo veo a los hermanos, de verdad que yo cuando hago estas críticas no lo hago, trato de hacer, yo soy constructivo para hacer estas cosas, porque mira, no, es que ahora que está pasando el conflicto de Israel con el Hamas y la cuestión, yo veo a los hermanos, Dios bendiga a Israel, el pueblo de Dios, pero esta gente no entiende, estos hermanos, que Israel no es pueblo de Dios. Todo el Nuevo Testamento me enseña esta relación de los pactos. El país de Israel actual, el Estado de Israel, no es pueblo de Dios. El pueblo de Dios en la tierra se llama iglesia cristiana. Acá dice, de ambos pueblos hizo uno. Porque la idea, por medio de la cruz, se reconcilian. Hay paz. No hay separación entre judíos y los incircuncisos. Entonces algunos interpretan estas cosas y dicen, ay, nosotros somos los gentiles. No, espiritualmente no somos gentiles, porque estamos en Cristo. Somos israelitas espirituales. Ahora todos somos israelitas espirituales, porque Dios tiene un solo pueblo. Ya no hay un Israel literal, un país literal. Ahora hay un pueblo de Israel espiritual, se llama iglesia cristiana. O sea, espiritualmente hablando, no somos gentiles, somos israelitas. Porque por medio, ¿se acuerdan que le expliqué que en el tiempo de Israel, de los profetas, el gentil que quería ser parte del pueblo de Dios tenía que circuncidarse y entrar literalmente al pueblo? ¿Se acuerdan que le expliqué eso? Bueno, hoy en día no es necesario circuncidarse ni adquirir la nacionalidad israelita. Hoy en día nos hacemos israelitas espirituales, es decir, entramos al pueblo de Dios por medio de Cristo. Y ya no somos israelitas literales, somos chilenos. Pero somos chilenos espiritualmente israelitas, porque somos del pueblo de Dios. No sé si se entiende la explicación.
El 14, repitamos el 14, Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, porque de ambos pueblos hizo uno. Noten, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, es decir, Cristo, por medio de su carne, o sea, por su muerte, por sus sacrificios en la carne, por medio de su carne, de su cuerpo como sacrificio, por medio de su carne, abolió las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Nota, no está hablando de los 10 mandamientos, está hablando de mandamientos expresados en ordenanzas. Las ordenanzas tienen que ver con circuncisión, servicio del santuario, ley de los sacrificios, todo eso que era símbolo del Cordero de Dios, tuvo su fin o queda abolido porque ya llegó la realidad, llegó Cristo. Así que ya no es necesario un pueblo de Dios literal, ahora es un pueblo de Dios espiritual, y ahora puede entrar guatemalteco, peruano, chileno, argentino, no importa la nacionalidad, porque Cristo borró esa pared de nacionalidad y hizo un solo pueblo. Entonces, Richard, por ejemplo, es hermano de otro creyente en Jesucristo que es africano. Y si hay un creyente canadiense, ambos tenemos la misma nacionalidad, somos israelitas espirituales. Ya no corre la nacionalidad literal. Soy tan hijo de Dios como el hijo de Dios que es español o que es italiano. Sin embargo, hoy en día hay una confusión y otra vez se toma en cuenta el tema de la nacionalidad. Si eso ya no corre. ¿Ok? El israelita actual, de nacionalidad israelita, necesita tanto a Jesucristo como lo necesita un hermano chino o un hermano ruso. El 15, recuerden que se va a caer. Ustedes vuelven con el mismo link, ¿ok? Y miren lo que dice. El 15 entonces dice, aboliendo en su carne, por medio del sacrificio de Cristo, las enemistades. Mira, la muerte de Cristo abolió, ¿qué cosa? La enemistad entre los dos pueblos. Hizo uno en Cristo. Segundo, ¿qué abolió? Los mandamientos expresados en ordenanza. Todas las leyes ceremoniales quedaron caducas. Hoy día no matamos corderos, no celebramos la fiesta de las cabañas. Todo eso era símbolo de Cristo. ¿Para qué se abolió eso? Para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces yo ya no me peleo con el cristiano español. Ah, no, que tú eres español y yo soy chileno. No, somos uno en Cristo. El cristiano israelita o el cristiano árabe o el cristiano chino no es más o menos que yo, porque es de otra nacionalidad. ¿Se entiende? Amén. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios, con el Padre, a ambos en un solo cuerpo. Noten, 3 veces ha dicho uno solo, matando en ella las enemistades. La cruz de Cristo borró todo tipo de diferenciación nacional. Lo está diciendo. Yo no sé cómo leen esto algunas personas, algunos hermanos. El tema es que no se quieren dejar enseñar. A mí me ha tocado explicar esto con peras y manzanas y el orgullo no los deja aceptar esto. ¿Y de dónde salió este gallo con el gorro puesto ese y una polera enseñándome a mí que llevo 40 años en el Evangelio? Les cuesta. ¿Por qué? Porque la estructura ya está hecha. A mí me tocó poner esto en una iglesia unida metodista pentecostal, algo así era. La metodista pentecostal unida, creo que se llama. Que son bien tradicionales, bien cuadraditos. Y me tocó exponer esto y casi me botan a patadas.
Claro, porque ellos tienen la idea de que Israel actual, el Estado de Israel, es pueblo de Dios. Y aplican esto y yo no sé cómo leen esto. Y yo le expliqué esto y otros más, se lo expliqué así con manzana. Y no podían, porque claro, si aceptan lo que le estoy explicando, tienen que cambiar todo el sistema institucional, todo un sistema de creencias que llevan por décadas. Es más fácil deshacerse de mí que cambiar toda la estructura. Estamos hablando de obispos, de cuerpo de pastores, toda una organización. Es fuerte. Si se corta, entra por el mismo link, ¿vale? Está a punto de cortarse, creo. Amén. Ok, ya, sigamos nomás hasta que se corte. Versículo 17. Y vino Cristo y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. O sea, Cristo no solamente vino a revelar las buenas nuevas a los gentiles, sino a los mismos judíos que habían distorsionado el evangelio. O sea, lo que vino Cristo a hacer es revivir el espíritu de la ley que habían distorsionado, el pueblo de Israel. O sea, Jesús vino a dar un refresco, vino a dar una renovación del evangelio, del mismo pacto de todos los tiempos. Vino otra vez vino a sacar las telarañas y el polvo que los judíos le habían puesto al evangelio. Eso es lo que vino a hacer Cristo. Por eso en Mateo 5 él dice: yo no he venido a abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a contradecir acá a los profetas o lo que está escrito. Yo simplemente he venido a cumplir. En otras palabras, ¿qué dijo Cristo? He venido a demostrarles con mi propia vida cómo se tiene que vivir la palabra de Dios, porque ustedes lo han distorsionado todo. Por eso que le tiraba la orejita constantemente a los fariseos. Acuérdense de el famoso encuentro con José de Arimatea, con Nicodemo. Dice: ¿eres maestro de la ley?, le dice, ¿y no entiendes esto? No veían, tenían el famoso velo, tenían un velo. Y eso pasa hoy en día también. Cientos de pastores, buenos pastores, que yo no me cabe la menor duda que trabajan de buena fe, tienen un velo. Y hay cosas que no están viendo. Y cuando uno se la hace ver, el orgullo no les permite, porque yo no los voy a aburrir con mi historia, pero me ha pasado. Aquí he conocido pastores valientes que se han parado en la congregación y le han dicho a la congregación: hemos estado errados en este punto, desde ahora en adelante cambiamos. Y la mitad de la congregación se le ha ido. Entonces, esto implica, ¿qué implica esto? Una reforma. Por eso que la iglesia está en la condición que está, porque desde el tiempo de los reformadores, la iglesia no se ha seguido reformando. O sea, se estancó y se puso rígida, y no acepta ni rechaza nada. Está ahí con las tradiciones, con lo que se quedó, y no ha ido evolucionando en la luz del evangelio. Fíjate ustedes que los reformadores tenían una frase súper famosa que era reformata siempre reformanta. Es decir, la iglesia reformada siempre se tiene que estar reformando, porque nueva luz y nuevo entendimiento va saliendo de la palabra de Dios. Si Martín Lutero y los reformadores no se las sabían todas, ellos fueron descubriendo cosas de la escritura. Entonces, hace falta una reforma hoy en día, pero el problema es el orgullo humano que no permite esto. Ahora, continúo con el 18. Versículo 18. Dice así: porque por medio de él, o sea, Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Notaron? Sí, Jesús es el camino para judío, para guatemalteco, para chino, para japoneses. Es Jesús la puerta de entrada. ¿Quieres pertenecer al pueblo de Dios? Es por medio de Jesús. Si no entras por Jesús, no eres pueblo de Dios. ¿Cómo le pueden decir pueblo de Dios a Israel si no ha aceptado a Jesús?
rechazaron a Jesús y más encima le dicen pueblo de Dios. Es ilógico, está en contra de la Escritura. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu Santo, al Padre. De hecho, este versículo, si ustedes se fijan, ahí está la Trinidad. ¿Se fijaron que está la Trinidad ahí, en el versículo 18? A ver si alguien la puede encontrar. ¿Dónde está la Trinidad ahí en el versículo 18? Tírense a la piscina nomás. Por el mismo Espíritu. Ya, Espíritu Santo. 1, Padre. 2. El Espíritu. 2. ¿Dónde está Cristo ahí? Ah, se acabó. Ok, ya, sigamos entonces. Versículo 18. ¿Dónde está Cristo ahí? Ya identificamos al Padre, el Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Hijo ahí? Por medio de los unos. No, los unos son los judíos y los otros son los gentiles. Los unos y los otros. Eso es lo que reconcilió Cristo. Él. Ahí está la Trinidad. Por medio de Él. De Él, Cristo. Los unos y los otros tenemos entrada en un mismo Espíritu Santo. 2. Espíritu y Padre. Y Padre. 3. De entre paréntesis, le hago notar este versículo. Es Jesucristo. Exacto, por medio de Él. Porque es por medio de Cristo que se produce la reconciliación entre los unos y los otros. Entonces, claro, estén atentos con este tipo de versículos, porque resulta que andan algunos hermanitos diciendo que la Trinidad no existe, que la Trinidad no es bíblica, que no está en la Biblia, dicen ellos. Claro, porque uno de los argumentos que dicen es que, ay, pero la palabra Trinidad no está en la Biblia. Y es verdad, la palabra Trinidad no está en la Biblia, es una palabra que usa la teología para explicar la Trinidad bíblica, las tres personas de la deidad. Y si bien la palabra Trinidad no está en la Biblia, eso no quiere decir que no exista la Trinidad. Solo que la Biblia no dice Trinidad, hay que buscarla. Y ahí la encontramos. Están las tres personas. De hecho, ni siquiera dice Jesús o Cristo, dice Él. Pero no está haciendo referencia a Cristo. No dice Espíritu Santo, dice Espíritu. Y dice Padre. De hecho, en el Él es Hijo también. O sea, ojo con esos versículos, porque hay andan algunos que están atacando la deidad o la Trinidad bíblica. Porque dicen, no está la palabra Trinidad, no está en la Biblia. Bueno, no está en la palabra, pero está la Trinidad igual ahí, ¿verdad? Ok, bueno, entre paréntesis, para que estén, ojo al charque ahí con los falsos maestros. Ya. El 19. Así que, Pablo sigue argumentando este tema, así que ya no somos extranjeros, ni advenedizos. Extranjeros, bueno, extranjeros son los que no... los extranjeros, el extranjero es el que no es de nacionalidad judía, que no pertenecía étnicamente al pueblo de Dios, es considerado extranjero. El advenedizo es aquel que reside en Judea, por ejemplo, o en Israel, pero su pertenencia está en otra parte. Hay una excepción entre extranjero y advenedizo. Advenedizo es como el que no es natural, ¿no? El que no es natural de esa región, ¿vale? Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos. Es decir, compartimos la ciudadanía de los santos. ¿Notaron? Ya no hay diferencia entre el israelita literal de nacionalidad y el chileno. Ahora todos somos conciudadanos, todos somos israelitas ahora, pero espiritualmente hablando. No que tengamos un carnet de identidad de Israel, no. ¿Vale? Si lo dice clarito. Y miembros de la familia de Dios. Hay una sola familia. Dios no tiene muchas familias. Tiene una sola familia. Y esa familia se llama iglesia. Claro, él no dice iglesia, dice familia de Dios. Es la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios está conformada por creyentes en Jesucristo de docenas de nacionalidades. Versículo 20. Ya, y esta familia de Dios, versículo 20, edificados sobre el fundamento
de los apóstoles y profetas. O sea, del punto de vista espiritual, el fundamento de nuestra fe lo encontramos en la Sagrada Escritura. Porque aquí están los escritos de los profetas y de los apóstoles. O sea, nuestra fe y nuestro conocimiento del Dios verdadero lo basamos físicamente, literalmente, en un objeto físico que se llama la palabra de Dios, que contiene el testimonio de los profetas y los apóstoles. Siendo de todos ellos la principal piedra del ángulo del edificio, por decirlo así, del edificio de la iglesia, Jesucristo mismo. Miren qué hermoso. En quien, o sea, en Cristo, en quien todo el edificio, acá está usando una alegoría, como que la iglesia fuese un edificio, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, le está hablando a los gentiles Pablo, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La casa de Dios o la familia de Dios recibe a todos los que quieren entrar. Sean judíos, japoneses, argentinos, chilenos, da lo mismo nacionalidad. La casa del Señor es edificada con todos. Ya no hay diferencia. La casa alcanza para todos. ¿Ok? Ya no hay distinción. Ante el ojo de Dios no es más ni menos porque yo soy argentino, soy chileno, soy israelita o soy árabe. Para Dios no eres más ni menos porque perteneces a una etnia o no. Y de hecho Dios nunca ha hecho esa diferencia. Esa diferencia lo hacían los israelitas. ¿Vale? Del punto de vista del plan de salvación, nunca hubo diferencia, nunca ha habido diferencia. Pero ¿por qué al pueblo de Israel se le tenía en especial consideración? Porque en la sabiduría de Dios, Dios escogió a Israel. Pudo haber escogido a los egipcios, yo no sé. Pero en su eterna sabiduría, de todos los pueblos de la tierra, escogió a ese. Quizás tenía características que le servían a Jehová para llevar el evangelio al mundo. Y constantemente Israel fallaba, rompiendo los pactos. Chicos, yo les expliqué el otro día que cuando hablamos del pacto, el pacto de Dios con su pueblo es un solo pacto, ¿vale? Pero este pacto ha sido roto, roto y reanudado en varias ocasiones. Hubo un pacto hecho con Dios desde Adán, después de la caída. Hubo un pacto con ellos. Y por eso Adán y Eva, ellos se arrepintieron de todo corazón de lo que habían hecho, pero ya habían caído. Y por eso que ellos comenzaron a adorar al Dios verdadero, por eso que ofrecían holocaustos, porque era el sistema ritual, didáctico, pedagógico que Dios le entregó a nuestros primeros padres para enseñarles a todas las generaciones que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Por eso que Abel ofreció ofrenda, porque eso fue establecido por el Señor a Adán y Eva, y todas las generaciones posteriores siguieron eso. Después Dios renovó su pacto, ha renovado su pacto con todos los profetas. Renovó su pacto con Abraham, por ejemplo. ¿Vale? Porque quiero decir algo. Cuando Dios llama a Abraham, no existía ningún pueblo judío. ¿Vale? El pueblo judío comienza a llamarse judío cuando aparecen las tribus, cuando aparece Judea. ¿Ah? Judá. De ahí vienen los judíos, de Judá. Pero antes de Abraham y durante Abraham no existía el pueblo de Israel, no existía el pueblo judío. De hecho, cuando fue llamado Abraham e hizo el pacto, otro pacto más, que había sido roto antes, otra vez llama a Abraham, porque Dios siempre se asegura un pueblo, alguien leal en esta tierra.
Y cuando lo traicionan, Dios tiene que estarse buscando, tiene que estar llamando otra vez a un pueblo. ¿Se acuerdan ustedes esa cita maravillosa, creo que está en Primera de Reyes, cuando dice, porque hay 7.000 que no han doblado su rodilla, yo me he reservado, dice Jehová? Cuando el pueblo apostata, lo traiciona, Dios siempre tiene leales, aunque sea poquitos, pero que quedan. Y con ese poquito reanuda otra vez el pacto, otra vez. Pero siempre Jehová se ha encargado de tener ese pacto con un pueblo. Solo que el pueblo es desleal. Bueno, ¿qué pasa? Cuando se llama Abraham, ¿no es cierto? Abraham no era judío. Y es padre de los judíos. Los judíos le llaman padre, patriarca. Pero Abraham no era judío. Era gentil. Es más, Abraham estaba incircuncidado, más encima. Y vivía en Ur de los Caldeos, la cuna del paganismo. O sea, si había un territorio más pagano en ese tiempo, era Caldea. Caldea. Estamos hablando de Caldea, o sea, la cuna de los babilónicos. Donde adoraban toro y a Nimrod, a Semirami, a Tamuz, y hacían todas estas cochinadas. De ahí fue llamado Abraham. Y a Abraham se le dieron promesas. Le dijo, mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Y le dio esa promesa. Y le habló de la tierra prometida. Y Abraham fue justificado por la fe. Porque por la fe pescó su maleta a su prole y partió, ni se sabía para dónde iba. Pero Jehová le dijo, toma tu chirpe y parte a la tierra que yo te mostraré. Y por la fe Abraham lo hizo. Por eso cuando ustedes leen Hebreos 11, ahí dice Abraham fue justificado por la fe. Fíjense, vayan a Abraham, vayan a Hebreo. Vayan a Hebreo rapidito, para que vean ustedes las promesas. Tito, está después de Tito, ¿verdad? Sí, después de Tito. Hebreos capítulo 11, vamos rapidito para allá. Hebreos 11, versículo 1. La fe, dice todavía, para decir el título dice la fe. Esta es una definición de fe que da la Biblia. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Abraham nunca vio la tierra, pero partió nomás. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Que esto es por testimonio. El evangelio se predica por testimonio, no por batir la lengua. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, yo creo por la fe que Dios dijo, hágase esto y se hizo. Anda tú a explicarme cómo se hizo. Por la fe. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Otro ejemplo de fe, vamos avanzando. Por la fe Abel. Nota que dice por la fe. Abel fue justificado por la fe. Por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de nuevo de que era justo. Fue justificado Abel. Porque era obediente por la fe. Abel no vio al Señor Jesús, no vio a Dios encarnado, pero Abel por la fe veía al Mesías en ese corderito que estaba matando. Por eso que ante Jehová Abel era justo. Por la cual alcanzó testimonio. El 5. Sigamos, miren. Por la fe, justificado por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo se agrada a Dios? Por la fe. El justo vivirá por la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios,
Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador o premiador de los que le buscan con fe. Sigamos. Por la fe, Noé, oiga, que estamos bien atrás, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca, obedeció. O sea, noten el proceso. Se recibe el mensaje, la advertencia, se cree y se actúa. Por eso que Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. No basta con decir creo, hay que comenzar a hacer el arca, aunque no haya nubes negras. Con temor preparó el arca, que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Tenía autoridad moral para condenar al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe somos declarados justos o estamos en justicia. Por la fe a Abraham, acá está nuestro personaje, acá lo quería traer. Por la fe a Abraham, siendo llamado, obedeció, obra, acción. Movió el trasero y se movió. No se quedó con el amén nomás. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Y por la fe, 9, y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esto es fantástico, porque Abraham cuando llegó a la tierra prometida, ni sabía que era la tierra prometida. Había llegado, pero no sabía, no se había enterado. Pero la vista de Abraham no estaba en la tierra literal, estaba en la tierra celestial. Esto es tremendo. Ya, volvamos a Efesios entonces, para no aburrirlos más. Y cerramos con Efesios. Efesios capítulo 2, versículo... ¿a dónde quedé? Era el 20. Ya el 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entre paréntesis, yo he escuchado a algunos pastores, algunos maestros también, que dicen que la salvación en el Antiguo Testamento era por la ley. Y acabamos de leer en Hebreos 11 que no era por la ley, era por la fe. Abel fue justificado por la fe, Enoc fue justificado por la fe, Abraham fue justificado por la fe, Noé, y para adelante todos los profetas, Daniel, todos fueron justificados por la fe, porque la justificación por la fe es transversal a toda la escritura. La salvación de Génesis a Apocalipsis siempre ha sido por la fe. Solo que Israel distorsionó ese mensaje y justamente lo hizo por las obras, por la ley. Pero la culpa no la tiene la ley, la tienen los que no viven, no viven conforme al espíritu de la ley. ¿Vale? Versículo 21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cuando habla del templo santo en el Señor, está hablando de nosotros. Porque somos nosotros. A ver, la palabra templo del Señor se aplica en dos dimensiones. La primera, el templo del Señor, se refiere a la iglesia. No se está refiriendo a un edificio. Cuando la Biblia habla del templo, bueno, hay que diferenciarlo. Puede estar hablando del templo de Israel, ¿verdad? El templo con columnas y todo. Pero cuando está hablando en el contexto de justificación por la fe, cuando dice casa de Dios, o dice templo de Dios, o familia de Dios, está hablando de la iglesia como comunidad, toda. O sea, el templo,
edificar el templo de Dios es la iglesia completa, los miembros, los integrantes, ¿vale? Ok. Pero también somos templos individualmente. Porque simbólicamente somos una morada del Espíritu Santo. ¿Vale? Tiene que aplicarse en esos dos sentidos. Entonces, cuando dice acá, el 21, en quien todo el edificio, tanto la iglesia como comunidad, como yo personalmente como templo del Espíritu Santo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo. Esto está en concordancia con las enseñanzas de Jesús. Sed santos porque yo soy santo. Si Jesús era santo, sin pecado, nosotros somos llamados a eliminar el pecado de la vida por la fe en su sangre. El mandato bíblico es ser santo. Versículo 22. En quien vosotros, es en quien, es Cristo, en quien vosotros, hablando a los gentiles, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando dicen el Espíritu, es oposición a la carne. En el Espíritu quiere decir morada del Espíritu Santo y al mismo tiempo siendo dirigidos por el Espíritu Santo y ayudándonos mediante el Espíritu Santo para vencer. El que está en el Espíritu es aquel que renuncia a sus propias tendencias carnales o naturales. ¿Se entiende? Amén. Cuando decimos, por ejemplo, estás en el Espíritu, ¿cómo yo sé que estoy en el Espíritu? No porque realizo milagros. Estar en el Espíritu es aquel que constantemente está venciendo la carne, porque el Espíritu y la carne se oponen, no pueden conciliarse. No puedo servir a Dios y hacer su voluntad y obedecerle a Él y al mismo tiempo hacer lo que yo quiero o satisfacer los deseos de mi carne, mis deseos naturales, mis deseos egoístas. Yo tengo que negarme a mí mismo, matar el yo, como se llama, crucificar mi yo, mi propia voluntad, mis propios deseos, para hacer la voluntad de mi Señor. Eso es estar en el Espíritu. Estar en el Espíritu es vivir constantemente negándome a mí mismo y permitir que el Espíritu Santo me amolde a la voluntad de Dios. Resultado de eso, reflejo la imagen de Cristo en mi vida. Esto tiene una... ¿Sabe usted que... Y con esto ya terminamos ya. ¿Saben ustedes que si esto se enseñase de esta manera en las congregaciones, o sea, si los pastores, porque está bien, yo compro una labor de maestro bíblico, pero son los pastores los que viven todos los días con los hermanos, ¿verdad? Son los pastores los que tienen esa cercanía, esa convivencia con los hermanitos. No el maestro bíblico. El maestro bíblico cumple una función en la iglesia. Pero si los pastores enseñaran esto con este sentido, con esta profundidad, la piedad de la iglesia subiría. El nivel de piedad, el nivel de devoción, el nivel de reverencia, el nivel de respeto, tanto comunitariamente como en la vida individual, habría una vida. Es el verdadero avivamiento. Y acá voy a tocar otro punto más. Entonces voy a echar mitos con esto, voy a echar abajo mitos con esto. Hoy en día hay una distorsión, porque cuando se habla de avivamiento, yo he visto afiches, porque siempre fijo los afiches de Facebook, que los hermanos publican afiches de las campañas, y yo veo todo el color que le ponen, pues. Entonces el otro día vi un afiche que decía: Chile se enciende con el fuego del Espíritu. Noche de avivamiento. Pero ¿qué entienden ellos por ese fuego de avivamiento? ¿Qué es avivamiento? Y tienen una noción distorsionada de lo que es avivamiento. El verdadero avivamiento es un resurgimiento de la vida espiritual, de la vida devocional. El avivamiento no tiene que ver con manifestaciones emocionales
o de alboroto o de emoción o de un momento de éxtasis. No tiene que ver con eso. Eso no es bíblico. El verdadero avivamiento es una renovación de las facultades espirituales. Es una reconversión. El verdadero avivamiento es abandonar el pecado y tener una vida devocional mucho más consciente y voluntaria. ¿Cómo se llama? El verdadero avivamiento es una experiencia introspectiva, interior. Es un compungir, donde yo hago un análisis personal y decido renovar, por decirlo así, mis votos con el Señor, pero son mis votos de obediencia. El verdadero avivamiento se manifiesta en la obediencia y en el abandono del pecado. Es el verdadero avivamiento, porque el avivamiento tiene que ver con la presencia marcada del Espíritu Santo. Y cuando está la presencia marcada del Espíritu Santo, hay un abandono del pecado, porque el Espíritu Santo habla a mi conciencia y me convence de pecado. ¿Qué quiere decir me convence de pecado? Me muestra mi verdadera condición. Y yo caigo a los pies de Cristo. Pero no es un arrebato de emoción y al otro día sigo siendo el mismo, porque las emociones se pasan y después tengo que volver por la otra dosis el próximo domingo. No, el verdadero avivamiento es un cambio permanente, es un cambio de vida, un cambio radical, un cambio de conducta, de sentimientos, de emociones, de pensamientos, de intenciones. Es una renovación de adentro para afuera, donde aumenta la vida piadosa. Y no tiene que ver con hechos extraordinarios. Y hoy en día hay una distorsión. ¿Saben ustedes que si se enseñara esto en las congregaciones, habría una reforma pero maravillosa en las iglesias? Y un verdadero avivamiento. Un verdadero avivamiento. El verdadero avivamiento se denota en el aumento de la piedad. No en la forma de la piedad, sino en la piedad genuina. ¿Te das cuenta? Entonces, yo otro día, como en son de broma, decía, ay, las hermanas, las chicas ahí por Facebook, chicas cristianas, se sacan sus fotos con su pelito bien largo, bien dama, sus vestidos largos, bonitos. Uy, pero parece que no rompen un huevo. Y está bien, está bonito, pero eso tiene que ir de acuerdo a lo interior. Tiene que ir de acuerdo al interior. Entonces la pregunta que uno legítimamente, con todo respeto, no se hace, bueno, la chica que se ve tan piadosa y tan bonita, ¿verdad? Chicas que salen con sus faldas largas y un pelo. Incluso he visto una con un velo, se ven un velito y digo, uy, pero qué piadosa. Yo digo, pero ¿se corresponderá realmente con la vida? Porque si no vamos a estar cayendo en lo mismo que justamente apuntaba Jesús. Jesús le decía a los fariseos, por fuera os veis muy bonito con sus cosas, pero ¿y por dentro? Si ese es el tema. Pero por dentro igual se revuelca con el pololo. Entonces ese es el tema. Y ahora, ¿quién tiene que empujar esto? Esta reforma, ¿quién la tiene que empujar? Los líderes. Porque si un simple laico como yo de la banca se pone a decir esto, me botan para afuera, po. Esto tienen que hacerlo los líderes, porque ellos están en la posición de influencia. Esto tiene que empezar de arriba para abajo. De arriba para abajo. Porque si empieza de abajo para arriba, esta reforma, este avivamiento, lo que va a pasar es que van a haber cientos y cientos de expulsados de las organizaciones. Porque la cúpula no va a soportar que abajo le estén revolviendo el gallinero. Eso pasa. Entonces cuando hay avivamientos así, que empiezan de abajo para arriba, la dirigencia lo que hace es desfraternizar gente. Es más fácil que cambiar la estructura. Entonces usted tiene que empezar de arriba, de los profesores de teología, de los pastores, de los obispos, de los maestros de escuela dominical. Y no es fácil. Yo no soy muy optimista respecto a eso, debo ser honesto. Pero me imagino que Dios va a tener que intervenir. Yo sé que Dios tiene que hacer una auditoría en la iglesia. Y va a doler, ¿eh?
Va a doler. Dios tiene que, según la profecía, Dios tendría que hacer una auditoría, una intervención en la iglesia, porque la iglesia no está reflejando la imagen de Cristo, lamentablemente. Lamentablemente. Yo soy bien crítico con la iglesia, pero tengo mis fundamentos. Pero solamente un milagro, una intervención directa de Dios va a reformar la iglesia, porque las estructuras, hablando de las iglesias institucionales, con personalidad jurídica, es casi imposible que hagan reforma, que hagan cambio. No, que hagan cambio. Vamos a dejarlo hasta acá, ¿ya, chicos? ¿Sí? ¿Vamos a dejarlo hasta acá? ¿Ana María? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún comentario? Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Precios accesibles, horarios convenientes, profundidad y claridad de enseñanza, profesor de experiencia probada en el campo de la docencia misionera con sólida formación académica. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio.